Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver dos herramientas nuevas. Va a ser un video igualmente muy rápido como los que hemos estado generando, pero que te van a ayudar bastante a comprender estas herramientas. Vamos a ver estas dos herramientas que siguen. Tenemos lo que es línea tangente hacia dos curvas, Line Tangent to Two Curves, y tenemos lo que es Polyline Through Points, o polilínea a través de lo que son puntos. ¿Para qué nos van a servir y cómo se utilizan? Para lo siguiente. Primero que nada voy a tener por aquí dos circunferencias. Pueden ser realmente del tamaño que tú quieras o pueden ser cualquier otra curvatura. Tenemos lo que es esta herramienta, que es justamente línea tangente hacia dos curvas. Nos va a permitir unir lo que son dos entidades, dos curvas, dos vectores, con una línea tangente hacia ambas. Lo único que tienes que hacer es cliquear en la parte próxima o la parte cercana a donde quieres que se unan. Ejemplo, si voy de este lado izquierdo, cliqueo y cliqueo también de este lado izquierdo. Se van a unir. Repito comando tal vez y lo hago de este lado. Así de sencillo es utilizar esta herramienta. En algunos ejercicios 2D, como en el video pasado les comentaba, esto se utiliza bastante. Si tú checas por ahí lo que es algún video justamente en 2D donde te enseñan a trazar, o si no sé, estás haciendo lo que es una pieza mecánica, algo por el estilo, te puede llegar a servir. Igualmente, desde aquí lo común es que las una para hacer una especie de cortes, por ejemplo, aquí, que más adelante vamos a checar cómo estoy cortando y todo esto. Pero aquí pudiese borrar eso, puedo borrar esto de aquí. Y de resultante puedo hacer una unión. Igualmente estos comandos ya lo estaremos checando más adelante. De todos modos, cualquier cosa, este es join nada más, o unir. La siguiente herramienta es bastante importante, bastante interesante. Habíamos visto ya una herramienta muy parecida. Y para esto voy a crear una serie de puntos, aquí donde yo quiera. Y habíamos visto una herramienta que lo que hacía era de construir una especie de eje que era esta de aquí. Si yo la selecciono, chequen que me va a generar aquí lo que es una línea que pasa justo por el medio. Pero muy pocas ocasiones voy a utilizar esta herramienta. Por lo general, cuando yo tengo lo que es por ahí unas referencias, algunos puntos, algunas coordenadas que quiero por ahí trazar, lo que voy a hacer es esto. Voy a ir a lo que es mi polilínea. Pero voy a tener esta herramienta que se llama justamente polilínea a través de puntos, Polyline Through Points. Puedo seleccionar. Lo único que hago es hacer una selección de esto y le debo de dar un Enter. Aquí en el degree, por default me parece que va a aparecer un 3, que es el degree, es un grado o la complejidad de una curva, ya lo iremos viendo también más adelante. En este caso, si quieres líneas rectas, cliqueas, le dices que quieres un valor igual a 1. Y también aquí tenemos un método de trazado que es desde puntos de control, o también tenemos con puntos interpolados. Ya lo iremos viendo más adelante. De momento no es algo que te afecte como que un resultado completamente diferente. Cualquiera de los dos por este momento lo puedes activar. Ya iremos viendo, repito, cuáles son las diferencias, para qué sirven. Realmente te sirven para editar tu curva. Y aquí tenemos la opción de close, cerrado. Si yo lo activo, me une lo que es justamente el inicio con el final. Si lo quiero abierto, lo puedo dejar en close igual a no. Voy a dar mi enter. Y tengo lo que es esta polilínea. Ahora, esta polilínea la puedo por ahí explotar, la puedo trabajar, puedo editarla, puedo seguir construyendo, puedo hacer lo que yo quiera por ahí. Hay algunos escáneres, si tú eres por ahí arquitecto, en donde te sacan lo que son algunos puntos para determinar lo que es una superficie o para determinar lo que son algunas aristas por medio de GPS o ciertas herramientas. También hay algunos por ahí escáneres donde te dan lo que son algunas curvaturas para que te des cuenta más o menos cómo es un terreno o algo por el estilo. En los escáneres nos van a dar justamente, en algunos, no en todos, depende de la configuración y demás, nos van a dar una serie de puntos en algunas ocasiones que nosotros le indiquemos justamente para saber por ahí cómo es una arista, cómo es una curvatura. Te va a servir bastante lo que es esta herramienta para que no tengas que unir punto por punto por punto, tal vez con polilínea, ¿no? Imagínate que vas a hacer aquí con point. Déjame encontrar mi point. Aquí está. Para que no hagas esto, que de por sí es muy rápido, pero imagínate que tienes por ahí 500 puntos o 100 o los que sean, pues ya nada más lo que hago es activar mi herramienta y solito lo va a construir. Y bueno, esas son las dos herramientas que quería checar en este video. Ya iremos viendo más herramientas como esta. Iremos por ahí incorporando lo que son algunos trazados bidimensionales, algunos trazados para corte, para bastante tipo de fines. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda que mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.